Vamos a ver el día de hoy eh, más distribuciones probabilísticas discretas, ¿okay? Más modelos probabilísticos discretos. El día de hoy vamos a comenzar con el modelo geométrico. Vamos a revisarlo rápidamente. ¿Okay? La distribución geométrica, si se lleva a cabo un experimento Bernoulli, fíjense que recordemos que el experimento Bernoulli, ¿cuál es? Es el muestreo aleatorio simple, es decir, es el típico muestreo en el cual tengo una cajita con tantas pelotitas amarillas y tantas pelotitas rojas. La probabilidad de sacar una pelotica amarilla o una pelotica roja es simplemente el n de las amarillas entre el n total o el n de las rojas entre el n total. Eso es Bernoulli, es el experimento clásico de Bernoulli. ¿Okay? Cuando lo llevamos n veces de forma independiente, de forma consecutiva, entonces estamos en presencia de un modelo binomial, que fue lo que vimos en la clase pasada. Si lo hacemos con más de dos categorías, por ejemplo, pelotitas rojas, amarillas, verdes, azules, moradas, etc., entonces estamos en presencia de un experimento multinomial. Ahora vamos a ver otra derivación de ese experimento Bernoulli, que es la distribución geométrica. Leamos bien esto. Si se lleva a cabo un experimento Bernoulli n veces, ¿okay? Puede definirse una variable aleatoria x que represente el número de veces que se realiza el experimento hasta obtener el primer éxito, ¿ok? O lo que es lo mismo, hasta que el suceso que estamos interesados ocurra por primera vez. Eso es pues entonces una distribución geométrica. A diferencia del modelo binomial, donde nosotros nos fijamos es en X éxitos, Y fracasos, aquí nos estamos centrando en un único éxito. Pero lo que es clave aquí es saber cuántos experimentos tienen que ocurrir hasta que ocurra el primer éxito. ¿Okay? Entonces, fíjense las sutiles diferencias que podemos entonces encontrar entre un modelo de distribución geométrica y un modelo binomial. Ambos tienen en común que su semilla o tienen genes de la distribución o experimento de Bernoulli. Ambos se repiten n veces, pero en este caso nos estamos concentrando en un único éxito después de varios fracasos sucesivos. ¿Okay? Esa es la principal diferencia del modelo geométrico. ¿Cómo es su notación? Es x siguiendo una de geométrica cuyo parámetro característico viene siendo la probabilidad del experimento de Bernoulli, es decir, la probabilidad de éxito de ese suceso o de ese evento. ¿Okay? Otra característica importante de la distribución geométrica es el conjunto de datos que puede tomar la variable x. X puede tomar 1, 2, 3, etc. Pero, ¿qué representa esos números? Esos números representan el número de veces que se repite el experimento de Bernoulli hasta que ocurre el primer éxito. Es decir, si x vale 1, ¿qué significa? Significa que se hizo una vez el experimento hasta que la siguiente vez ocurre el éxito. Es decir, ¿cuántos experimentos ocurrieron? 2 experimentos. El primero fue fallo, el segundo fue exitoso. Si x vale 2, significa que hubo 2 experimentos fallos consecutivos hasta que en el siguiente ocurrió el primer éxito. Pues, ¿okay? Y así sucesivamente. Podemos deducir la probabilidad, o mejor dicho, la función de masa de x, ¿ok? Tomando en cuenta esto que tenemos acá. Fíjense que es necesario notar que el primer resultado exitoso ocurre en x intentos, es decir, x se refiere al número de intentos fallidos, no exitosos, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en claro. El evento B ocurre x menos 1 veces consecutivas hasta que ocurre el evento A. Entonces, por ejemplo, x igual x, acá, esta es la probabilidad de que la variable x tome un valor específico de x, vendría siendo entonces esta progresión geométrica que tenemos aquí. Fallo, la probabilidad de un fallo, seguido de un siguiente fallo, seguido de un siguiente fallo, seguido de un siguiente fallo, hasta que ocurre el evento exitoso. Nos interesan las combinaciones o los números combinatorios de todos estos casos. No, porque esto no es binomial. Si esto fuese un experimento binomial, tomaríamos en cuenta las combinaciones posibles, es decir, tomaríamos en cuenta cuando el éxito ocurre la primera vez, el éxito ocurre la segunda vez, el éxito ocurre la tercera vez y así sucesivamente hasta la última vez. Pero como este no es binomial, sino que es geométrico, a nosotros no nos interesa todas las combinaciones posibles de este arreglo. Nos interesa únicamente aquella única y exclusiva combinación, ¿ok? O aquel único o exclusivo caso en el que el éxito ocurre al final. Al final. Con base entonces en estas premisas, podemos nosotros simplificar la fórmula
de la distribución geométrica. La podemos simplificar de la siguiente manera. Podemos plantear y escribir que esto sería 1 menos p elevado a la x menos 1, ¿verdad? X menos 1, y este sería p. Pero en vez de dejarlo aquí de este lado, lo podemos pasar aquí adelante como una especie de factor común de todos estos productos. Bien, p estaría elevado solo a la unidad. ¿Por qué? Porque es solamente la única vez que está contemplando el caso en que solo ocurre un éxito. Y los demás, todos los demás son, el resto de la fórmula se refiere a las veces sucesivas que ocurren fracasos, ¿ok? Antes de que ocurra ese éxito. De manera pues que la fórmula de la distribución geométrica es bastante sencilla de plantear, es la que ustedes pueden ver en pantalla, y planteado de forma un poco más formal sería de la forma llave, donde por supuesto un componente de esta llave sería la fórmula que acabamos de deducir y el otro componente sería 0 para otros casos. Esta fórmula solamente aplica para cuáles casos, los valores cuando ocurren, cuando los valores de x alcanzan 1, 2, 3 o 4 o n fallos hasta que ocurra el primer éxito. Esa es pues entonces la interpretación del modelo. Fíjense que, por ejemplo, cuando x vale 1, ¿qué sucede? 1 menos 1, 0. Entonces, la probabilidad de fallo, ¿qué significa? ¿No? La probabilidad de éxito, bueno, perdón, de fallo, va a dar entonces, se cancela pues este valor. Y solamente nos hace referencia a que el éxito ocurrió en el primer lanzamiento, ¿ok? O en el primer muestreo, en la primera toma de datos. Eso es lo que significaría en esta fórmula. Cuando x toma el valor 2, significa entonces que es 2 menos 1. Hubo entonces dos experimentos, dos lanzamientos, y entonces en esos dos muestreos o dos lanzamientos, como lo querramos denominar, entonces en el primero ocurrió el fallo y en el segundo ocurrió el éxito. ¿Ves? Entonces, aquí, bueno, aquí de esta manera, planteándolo de esta forma, la variable x más bien significaría es el número de veces que nosotros realizamos los muestreos, ¿ok? El número de muestreos que realizamos. Y si en el primer muestreo ocurre el éxito automáticamente, entonces simplemente es la probabilidad de p. ¿Por qué? Porque esto se hace 0, el exponente se hace 0. En el segundo caso, si x vale 2, significa que en el primer muestreo hubo fallo y en el segundo ya hubo el éxito. ¿Okay? De esta manera, entonces, queda pues explicada la función de masa. ¿Okay? Veamos los siguientes parámetros característicos. Si nosotros graficamos la distribución geométrica, fíjense que ella forma, por supuesto, como es una función de masa, son puros puntos aislados, ¿verdad? Pero sus alturas con respecto al eje X comienzan a descender de manera progresiva, de manera geométrica, de forma geométrica negativa, ¿ok? Hasta que llega un momento en que se vuelve asintótica en el valor 0, ¿ok? En el y igual 0, ¿ok? Eso significa que conforme van aumentando los números de experimentos, la probabilidad de que el último caso sea exitoso se hace cada vez más pequeño. Cuando x vale 1, ¿ok? Es más alta la probabilidad de obtener éxito que cuando x vale 2. Cuando x vale 2 significa que es menos probable que en dos lanzamientos el segundo sea exitoso y el primero sea fallo. Y así pues progresivamente. Bien, entonces, esto por supuesto, de ahí es por el comportamiento matemático que tiene esta variable aleatoria, es que recibe el nombre de distribución geométrica. En cuanto a la distribución, a la función de distribución acumulativa de x, la función de distribución acumulativa de x, recuerden que es simplemente la acumulación de probabilidades con base a la fórmula de la función de masa. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es plantear directamente la sumatoria. Nosotros planteamos la sumatoria, fíjense qué ocurre acá. En este caso, aquí estamos tratando con probabilidades de que x sea menor o igual que un parámetro o un valor k. ¿Okay? En este caso, fíjense que si lo hacemos de esa manera tendríamos p por 1 menos p, o por el complemento de p elevado a la 0, más p por 1 menos p elevado a la 1, más p por 1 menos p elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta p por 1 menos p elevado a la k menos 1. De manera que nosotros acá podemos hacer la siguiente factorización. ¿Cuáles son las factorizaciones que podemos llevar a cabo?
Primero podemos sacar factor común P, que sería este P que tenemos aquí. ¿Ok? Lo otro que nosotros pudiéramos hacer también es factorizar el 1, el inverso de 1 menos P. ¿Ok? Fíjense que podemos agarrar, haciendo una redistribución de todo esto, podemos factorizar el 1 menos P elevado a la menos 1. Y nos queda entonces esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión, esta sumatoria o este conjunto de sumandas lo podemos resumir en la siguiente fórmula de sumatoria, es decir, desde x igual 1 hasta k. Esta sería entonces pues la deducción de la función de distribución acumulativa de la variable discreta, de geométrica discreta. ¿Ok? Es convergente en 1. Fíjense que esa es una demostración que es importante llevar a cabo cuando uno hace esta deducción. Cuando x crece hasta el infinito, ¿verdad? Nosotros podemos evaluar esta expresión con base a la siguiente serie de potencias. La serie de potencias, hay una serie de potencias que es la R a la I, ¿verdad? Cuando el valor de R es un valor cuyo valor absoluto es menor que 1, ¿verdad? Si crece hasta el infinito, ella va a tender a este resultado, que sería 1 entre 1 menos R, ¿ok? Este argumento de la sumatoria, si se fijan bien, 1 menos p cumple justamente con el criterio del parámetro r de esta serie de potencias. ¿Okay? Porque como p es un valor de probabilidad, el complemento de esa probabilidad también es un valor que cumple con el criterio de ser en valor absoluto menor que 1. O sea, es decir, comprendido entre 0 y 1, sin contemplar. ¿Okay? Entonces, con cumpliendo esta restricción, ¿ok? Entonces, se puede partir de esta serie de potencias. Desarrollamos, hacemos una simplificación, lo llevamos a la forma de I1 hasta infinito, ¿ok? Lo llevamos de esta forma, despejamos el R a la 0, y entonces fíjense que obtenemos como resultado. Nos da como resultado R entre 1 menos R. Si R es igual a 1 menos P, podemos entonces sustituir 1 menos P entre P. ¿Okay? Por lo tanto, entonces sí ocurre una convergencia. Estas sumatorias tienen esta convergencia. Por lo tanto, cuando nosotros esta sumatoria la sustituimos acá, ¿ok? Fíjense que el factor común de la sumatoria de la función de distribución acumulativa es P entre 1 menos P. Por 1 menos P entre P, ¿qué nos da como resultado? Nos da que entonces efectivamente la función de distribución acumulativa sí es convergente en 1. ¿Por qué no? ¿Qué significa que sea convergente 1? Simplemente significa que es esa meseta que a partir del valor de x se tiene que formar, ¿ok? Y tiene que mantenerse en esa meseta en y igual 1 para cumplir con el criterio de que cumple toda función de distribución acumulativa. Esta es justamente la convergencia en 1, ¿ok? De manera que podemos escribir ya de forma con toda confianza la fórmula de distribución de la fórmula en estilo llaves. 0 desde menos infinito hasta x menor que 1, ¿ok? Hasta el primer valor que toma la función de distribución acumulativa, ¿verdad? Y después a partir de 1 en adelante hasta el infinito, ¿ok? Fíjense que el valor de x es infinito, es una variable de tipo discreta, infinita, numerable, ¿ok? Entonces, los casos de distribución geométrica son los casos correspondientes a variables discretas, infinitas, numerables. El valor de x tiende a infinito, ¿ok? Bueno, pero en este caso, por ser discreto, sería infinito, numerable, es decir, se cuenta con los números, con los números naturales. Bien. Esa es pues entonces las características de la función de distribución acumulativa. Es decir, si de repente a nosotros nos toca trabajar con algún ejercicio donde tengamos que hacer algún acotamiento, algún truncamiento de variables por temas de variables condicionales, esperanzas de la variable condicionada, etcétera. Bueno, ya saben cómo es entonces el comportamiento de la función de distribución acumulativa. ¿Ok? Esta es pues la forma y esta es la fórmula. Otros parámetros característicos. Bueno, en el tema de la función generatriz de momentos no me voy a detener mucho acá. Simplemente se deduce también utilizando algunas fórmulas de series, ok, series convergentes. Finalmente, la función de distribución, la función de generatriz de momentos la obtenemos de esta manera, ok. Derivando y todo eso, podemos obtener los parámetros de esperanza y de varianza, ok. Pero bueno, no me voy a detener mucho con eso. Eso es más que todo temas teóricos, ok. Otra forma de deducir la esperanza y la varianza, pues bueno, igualito por la forma clásica. La esperanza es simplemente agarrar la función de masa, multiplicarla por la variable x, hacer la sumatoria, ¿ok?
en el dominio de la función de masa, recurrir entonces a alguna de estas fórmulas de series que tenemos a la mano para hacer entonces las simplificaciones correspondientes. Finalmente, la esperanza viene siendo 1 entre P. En el caso de la varianza, pues primero hay que deducir el momento de segundo orden. ¿Ok? También recurriendo a todos estos artificios matemáticos de las propiedades que tienen las series convergentes. Luego, entonces, al aplicar estos artificios, llegamos a que la esperanza de segundo orden es 2 menos P entre P cuadrado. Este valor restándole el 1 menos P, 1 entre P al cuadrado, nos da entonces la varianza. Simplificando, reordenando todo esto, nos llegamos a que la varianza es 1 menos P entre P al cuadrado. ¿Okay? Entonces, vuelvo y le repito, todo el capítulo ese que vimos de función generativa en momento simplemente nos sirve para qué? Para comprender de dónde salen estos parámetros característicos. La esperanza, la varianza, básicamente. ¿Okay? Y después, bueno, para el caso discreto, pero después cuando veamos los casos continuos, normalmente volveremos entonces a repasar esos casos. Por cuestiones de tiempo, no me quiero explayar mucho con este tipo de operaciones. ¿Okay? Simplemente, bueno, se lo dejo aquí en el video para que ustedes la revisen después. Y esto, bueno, posiblemente estaré subiendo en resumen, pues, porque ustedes ya la disponen en el Profe, se le escucha muy mal, o no sé si soy solo yo. y de No se escucha. X, en esta notación, una X de un adelante, ¿okay? Función de masa, función de distribución acumulativa, esperanza, varianza y la función generativa. No se oye muy bien tu audio. Una referencia. ¿Okay? Siguiente. Una consecuencia de utilizar el modelo geométrico es que el sistema probablemente nunca se agote. La probabilidad de un error se mantiene constante en todos los ensayos. En este sentido se dice que el modelo geométrico carece. ¿Se escucha mal mi audio? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, tuve como un problema aquí con el audio. Ahora sí se ¿Aló? escucha mucho mejor, pero la lámina anterior no se entendió nada de lo que dijo. Ok. Sí, bueno, es que parece que aquí en la oficina como que el micrófono es como un poco inestable. Ahora sí se escucha, ¿no? Bien. Bueno, déjeme volver a regresarme rápidamente a la lámina. Ok, bueno, aquí simplemente es el resumen de este es el mismo resumen que aparece en la guía teórica de la materia, pues del curso, ¿ok? Pero bueno, con el soporte, con la información de soporte de todas las deducciones, ¿ok? Para llegar a esas fórmulas, ¿ok? Esto simplemente es como para que le echen un vistazo, pero finalmente ustedes no se van a poner a deducir todo este montón de ecuaciones. Pero sí es importante que sepan de dónde sale, cuál es la naturaleza, cuál es la lógica que sigue o el sustento matemático de cada una de estas ecuaciones, ¿ok? El sustento cuál es la función generativa de momento y las propiedades básicas, ¿ok? De deducción de las esperanzas, de los momentos de segundo orden y por consiguiente de la varianza, ¿ok? Todo tiene una secuencia lógica. Finalmente todo se resume en esta ficha que tenemos acá. Continuando, vemos que una secuencia o una consecuencia de utilizar el modelo geométrico es que el sistema probablemente nunca se agote. ¿Por qué? Porque la variable es infinita, discreta, numerable. La probabilidad de un error se mantiene constante en todos los ensayos. En ese sentido, se dice que el modelo geométrico carece de memoria. Una forma de evaluar esta propiedad es mediante la probabilidad condicional siguiente. Fíjense esta probabilidad condicional o esta variable truncada que tenemos aquí. Sea la probabilidad de que X sea mayor que un valor A más B, dado que X es mayor que A. Eso, existe una demostración para determinar que esta probabilidad es igual que la probabilidad de que X sea mayor que el parámetro B. Es decir, no me importa cuánto vale A. Puede valer 0, puede ser negativo, puede ser positivo, no importa. Simplemente esta probabilidad condicional se puede simplificar a la probabilidad de que X sea mayor que B, sencillamente. ¿Cómo puede demostrarse esto? Bueno, si definimos el evento condicional A, es decir, este evento que está aquí, ¿ok?
nosotros podemos partir de la fórmula de distribución acumulativa, la función de distribución acumulativa de la variable, ¿ok? Como es x mayor que a, hay que plantear el complemento, 1 menos f en x de a, ¿ok? Entonces se plantea esta fórmula, ¿ok? Gracias a esta otra serie geométrica que tenemos a disposición, nosotros podemos replantear esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Se hace este replanteamiento, simplificamos todo esto y entonces llegamos a que la probabilidad de A es, o del evento condicionante, es simplemente 1 menos P elevado a A. ¿Ok? Esa es pues esa demostración. Luego, entonces nosotros podemos plantear lo siguiente. 1 menos f de x condicionado a A. Fíjense que aquí estamos tomando en cuenta ahora es A más B. Estamos aplicando la función de distribución acumulativa, pero de la variable truncada, ¿ok? O condicionada al evento A. Por eso se está colocando aquí A más B, porque es justamente este el parámetro que se está colocando acá. Aplicamos nuevamente la propiedad de las series, ¿ok? La serie que habíamos contemplado en el caso anterior, ¿ok? Llegamos entonces a esta expresión. Después de varias simplificaciones, fíjense que llegamos entonces a esta expresión que tenemos acá. 1 menos P, es decir, 1 menos P elevado a la B. 1 menos P elevado a la B no es más que la probabilidad de que X sea mayor que B. ¿Ok? En contraste con este caso que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya con esto, este resultado equivale a calcular probabilidad de X mayor que B, que se hace del mismo modo como se calculó la probabilidad de A. Esto demuestra que si se tiene conocimiento de unos primeros A intentos consecutivos sin éxito y se desea calcular la probabilidad de que X supere A más otros B 9 intentos consecutivos, también sin éxito, hasta obtener el primer éxito, siempre que supere los primeros A intentos previos. Eso es a calcular la probabilidad de que X supere a B, sin importar que esté condicionado por A, ni sumando a B, ni condicionando a X. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo esto, este tipo de probabilidades la podemos simplificar a la probabilidad de que X sea mayor que B, simplemente. El hecho de que no importe el valor de A, ¿ok? Es lo que se conoce como pérdida de memoria, es decir, no me importa qué pasó previamente el valor de B, simplemente cuando estamos tratando con probabilidades condicionales. O sea, el pasado no importa, importa es el valor actual, ¿ok? Esto es por supuesto cuando estamos evaluando probabilidades de tipo condicional. Entonces la probabilidad condicional la podemos simplificar a simplemente la probabilidad de X superior a B. Simplemente, sin importar cuánto valió A. ¿Okay? Esta propiedad también nosotros la vamos a encontrar en otro tipo de variable discreta muy interesante, que es la Poisson. ¿Okay? La Poisson también tiene ese tipo de características, que bueno, ya veremos más en su momento. Bueno, aquí hay otro conjunto de propiedades interesantes que tiene el modelo geométrico. Nosotros podemos simplificar esto, la f de x, que podemos plantearlo desde el punto de vista de el complemento de p, es decir, el 1 menos p. 1 menos el complemento de p elevado a la k, ¿ok? O la probabilidad de que x sea mayor que k también puede ser 1 menos p elevado a la k. Esas son simplemente algunas propiedades con las cuales podemos jugar eventualmente. Finalmente, si comparamos el modelo binomial, la diferencia que tienen es la siguiente. Esto es muy importante al momento de deducir el tipo de variable con la cual estamos trabajando en una pregunta de examen. Primero, la variable aleatoria binomial representa el número de éxitos en n intentos, sin importar el orden. Por eso se multiplica por un número combinatorio. El número de éxitos y de fracasos está limitado por el número de ensayos n, que es constante. En cambio, la variable aleatoria geométrica representa el número de fallos consecutivos antes del primer éxito. El número de éxitos es constante e igual a 1. En cambio, los intentos infructuosos consecutivos no tiene tope. ¿Okay? La principal aplicación de la distribución geométrica es el diseño de experimentos de muestreos independientes, para lo cual se quiere conocer la probabilidad de que ocurra un evento después de varios intentos consecutivos e infructuosos o fallidos. ¿Okay? Algunos ejemplos con los cuales pudiéramos trabajar. Se sabe que en ciertos procesos de fabricación, 1 de cada 100 artículos en promedio resulta defectuoso.
¿Cuál es la probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona en un grupo de 100 sea el primer defectuoso que se encuentra? ¿Ok? Entonces, fíjense bien el tipo de redacción que tiene la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona en un grupo de 100 sea? Hay que modelar necesariamente a un experimento geométrico. De parámetro P, ¿cuál es el parámetro P? El parámetro de éxito, es decir, ¿cuál es el éxito? El éxito está en detectar el artículo defectuoso. Me dicen en el enunciado que es 1 de cada 100 artículos, ¿ok? Entonces se coloca 1 entre 100 o lo que es lo mismo, una centésima o 0.01. La variable X representa entonces el número de experimentos que pueden ocurrir. En este caso, vamos de 1 hasta el infinito numerable. ¿Ok? Entonces sería un experimento, siendo ese primer experimento el exitoso de una vez, o pueden ser dos experimentos, en el cual el primero es falloso y el segundo fue bueno, y así sucesivamente. ¿Cuál es el quinto artículo que se inspecciona en el grupo sea el primer defectuoso? Entonces planteamos que X serían 5 experimentos, es decir, el quinto artículo correspondería entonces al artículo que es el que corresponde al éxito en la detección del fallo. Sería 0.01, el parámetro P, por 1 menos P, que es 0.99, elevado a la 4. Es decir, 4 fallosos, 4 experimentos fallidos, el quinto experimento es el correcto. ¿Okay? Eso da como resultado 0.0096 o 96 milésimas. Por encima de cuántos ensayos deben hacerse para que la probabilidad de encontrar el artículo defectuoso sea de 0,5. Entonces, fíjense, esta pregunta es una pregunta bien interesante porque está orientada a el diseño del muestreo, es decir, queremos de alguna forma establecer la probabilidad de éxito en 0.5, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántos experimentos tenemos que realizar? Implica plantear una ecuación y después despejar el parámetro. ¿Cómo sería esto? Observen, sea B la incógnita tal que la probabilidad de que X sea mayor que B es igual a 0,5. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad que tenemos que plantear. Este es un ejercicio que es un poco más de razonamiento, que hay que tener mucho cuidado porque a veces nos podemos confundir un poco. Fíjense cómo se lee esto. Por encima de cuántos ensayos. Entonces no sabemos cuántos ensayos son, pero por encima de cuántos tenemos que realizar eso. Eso se modela como un X mayor que B, siendo X el número de ensayos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos ensayos por encima de cuántos, es decir, X mayor que B, tiene que realizarse para que la probabilidad sea 0,5? ¿Cómo modelamos esto en términos de función de distribución acumulativa? Como 1 menos F mayúscula de X, ¿ok? Evaluado en B, que es ese parámetro desconocido. Bien, planteamos esta ecuación y entonces lo igualamos a la siguiente expresión que tenemos acá. Fíjense que 0,5 es igual a 1 menos f evaluado en x, ¿ok? Lo podemos nosotros también igualar, ¿ok? A 0.99 elevado a la b. ¿De dónde sale este 0.99 elevado a la b? De estas propiedades que tenemos acá. ¿Ok? Tomando en cuenta esta propiedad, podemos entonces plantear este resultado. Aplicamos logaritmo neperiano, ¿okay? A ambos lados de la igualdad. El b pasa multiplicando el logaritmo neperiano de 0,99 o 99 centésimas, ¿sí? Y después con esto entonces despejamos la b y la b nos da 68,9. Si tomamos la parte entera, entonces, ¿qué significa? Que entonces se tienen que realizar 68 experimentos hasta conseguir con 50% de probabilidad el primer artículo defectuoso. ¿Bien? Hay que hacer con un 50% de probabilidad. De eso, Profe, pues, de lo que se trata. ¿Aló? profe, disculpe, la expresión que utilizó para el 0,99 es la de f de x es igual a 1 menos p. Ajá, esta que está aquí. Ah, ok. Esta es esto, por supuesto, también se obtiene a través de algunas demostraciones a través de series de tiempo, ¿ok? Series de fórmulas de series convergentes. Entonces, con fórmulas de series convergentes uno puede llegar a esta expresión, a que la sumatoria, o mejor dicho, la función de distribución acumulativa evaluada en K,
también puede ser equivalente a esta expresión. Si uno hace algunos ajustes también, uno puede llegar a que también la probabilidad de que X sea mayor que un parámetro K, ¿verdad? Puede ser igual a, entonces al complemento de P elevado a K. Fíjense esta ecuación que tenemos acá, la podemos perfectamente aplicar aquí. ¿Okay? Esto lo podemos reescribir como esta expresión que está acá. ¿Sí? Donde entonces si P vale 0.01, el complemento es 0.99. 0.99, ¿verdad? O sea, 0.5 igual a 0.99 elevado a la b. Esta probabilidad que entonces 0.5 elevado a 0.99 elevado a la b. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ok. Bien, entonces con esto entonces lo que hay que hacer es aplicar logaritmo a ambos lados, se despeja la b y sabemos entonces cuántos experimentos o cuántos ensayos hay que llevarse, tienen que llevarse a cabo hasta que se alcance el primer fallo, que se detecte, se tenga éxito detectando el primer artículo defectuoso. ¿Ok? Y eso nos da 68 experimentos. Bien. Se toma, recuerden bien, se toma es la parte entera. ¿Ok? Segundo ejemplo. Ay, cónchale, me queda 1 minuto con 44. Vamos a hacer algo. Vamos a salirnos de esta presentación, de esta videoconferencia y pasarnos entonces a la siguiente para continuar con este ejemplo de variable geométrica y después continuar con binomial negativa. ¿Ok? Vamos a salirnos y nos volvemos a ver en breves instantes.